Buenos días de nuevo a todos y a todas. Reanudamos la jornada de este congreso en el día de hoy, viernes, con la mesa Tecnologías Inmersivas para impulsar políticas públicas. Los ponentes van a hacer una presentación, cada uno de ellos, de no más de 15 minutos. Y lo que sí voy a pediros es que seáis estrictos en el cumplimiento. No sé si lo habéis ensayado para ese tiempo o no. Pero bueno, yo os iré dando un toque, un aviso, ¿vale? Voy a dar la bienvenida a los ponentes de la mesa, ¿vale? Y voy a empezar por mi derecha con los compañeros de la UPV, Jaime Guiseres, lo tengo aquí a mi derecha. Buenos días. Director de Innovación del Instituto Humantec de la Universidad Política de Valencia, doctor en Tecnologías Orientadas a la Salud y el Bienestar. Cuenta con más de 50 publicaciones científicas, varias patentes y un amplio bagaje en el desarrollo de proyectos orientados a la innovación del ciudadano en turismo, comercio y educación. Una de sus publicaciones fue la mejor valorada en el mundo en 2017 en el campo del neuromarketing. A su derecha, Mariano Alcañiz, buenos días, catedrático de la Universidad Política de Valencia y director del Instituto de Investigación en Tecnología Centrada en el Ser Humano, Humantec, UPV. Ha sido nombrado como el único representante español en el nuevo Partenariado Europeo de Mundos Virtuales de la Comisión Europea, asesorando en la estrategia de la Web 4.0 aplicada a entornos inmersivos. Con más de 28.000 citas en Google Scholar, está entre el 2% de los investigadores más influyentes del mundo en su área. Sigo con Antonio Galeano, arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia y doctor por la Universidad de Alicante. Profesor del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la UA, investiga en Building Information Modeling y la simulación del comportamiento de los edificios. Empezó con el análisis estratégico y ahora mismo está desarrollando modelos de gemelos digitales en edificios para desarrollar estrategias de mantenimiento preventivo en los que están utilizando inteligencia artificial para automatizar procesos. Ha desarrollado actuaciones para mejorar el confort de las personas en los espacios interiores, estrategias para garantizar la conservación del patrimonio y análisis urbanos y de edificios para una explotación turística responsable y, añado yo, sostenible, ¿no? Emilio Herrera, finalmente, actualmente ejerce como Head of Public Sector in Cibernos, además de ocupar cargos de representación y liderazgo sectorial como vicepresidente de la Comisión de Smart Cities de AMETIC, miembro de la Junta Directiva del Clúster Smart City y vocal del Comité Técnico de Normalización CTN 178. Pues, bueno, como hablábamos al principio de la jornada, ahora vamos a ver un poco la chicha, en qué se aplica todo esto de la tecnología inmersiva, cuáles son los casos de uso, que es lo que nos interesa, apelando directamente a las palabras de Emilio, ¿no? No somos unos, por lo menos desde este Gobierno, la innovación sin aplicación para la sociedad o para las empresas no tiene mucho sentido. Si nadie es capaz de beneficiarse de esa innovación, pues bueno, pues la podemos dejar como antiguamente hacíamos con los planes de calidad, ¿no? O la ISO 9002. Bueno, pues sin más preámbulos, doy la palabra a Jaime y a Mariano para que hagan su presentación. Muchas gracias, Juanjo. Buenos días. Primero agradecer a los organizadores esta invitación. Es un placer estar en este muy interesante evento y congreso. La presentación realmente la va a hacer Jaime. Yo voy a decir quiénes somos, él va a decir qué hacemos y sin más, como tenemos el tiempo ajustado, como ha comentado Jaime, Humantec es un instituto de la Politécnica de Valencia con unos 200 y pico investigadores y personal de desarrollo. Lo que hacemos es combinar distintas tecnologías, sobre todo focalizadas en XR e inteligencia artificial, para mejorar determinados aspectos de la actividad humana en general. Engloban varios laboratorios, siendo uno de ellos LabLeni, que es el laboratorio de neurotecnologías inmersivas,
que creamos hace más de 30 años ya y del cual yo soy también director y siendo Jaime director de innovación. Realmente en LabLeni yo toda mi vida la he dedicado a temas de realidad extendida. Empezamos con aplicaciones muy en aquel momento pioneras, ¿no? En salud mental, en rehabilitación, neurorehabilitación, etcétera. Y bueno, eso me ha dado, digamos, la oportunidad de promover las tecnologías de lo que se llama ahora realidad extendida, hace años se llamaba realidad virtual, y hacerlas bastante patentes dentro de la Comisión Europea para que la Comisión Europea acabara sacando unas calls definidas muy centradas en lo que era XR, ¿no? Hace varios años conseguimos que sacara una call orientada a presencia en entornos virtuales y luego, bueno, pues ahora mismo en HE hay distintas calls muy centradas en lo que es XR y sobre todo el mix con inteligencia artificial. Eso nos ha permitido, llevamos año y medio, 2 años trabajando para crear el partenariado de mundos virtuales. Como bien conocen, partenariado es un contrato con la Comisión Europea, de manera que la Comisión Europea quiere tener un único interlocutor que le diga dónde tiene que poner las inversiones, en qué tiene que hacer foco para que la realidad extendida sea útil en Europa, ¿no? Y bueno, pues después de bastante trabajo, el partenariado lo coordina Siemens y bueno, pues afortunadamente hemos conseguido España meter la cabeza en el partenariado. Yo estaré en el board de dirección y bueno, vamos a empezar a definir las próximas, digamos, calls que van a definir lo que es la XR. Entonces, el partenariado de IA sale muy en conjunción con 2 pilares, y ya cedo la palabra a Jaime, con una colaboración muy estrecha, y eso es muy relevante, con el partenariado de IA, con ADRA, y también con el partenariado de Fotónica, con lo cual lo que queremos es que Fotónica nos aporte mucho conocimiento en hardware y que ADRA IA nos aporte mucho conocimiento en software. Y luego quieren tener soportes y pilares en cosas muy concretas, ¿no? Una de ellas muy notable, y se cita así, es el concepto de Citiverso, y el partenariado pretendemos apoyar mucho ese concepto, y creo que también la Comunidad Valenciana está bien posicionada porque, como saben, Valencia es la sede del EDIC de infraestructuras para Citiverso. Y sin más, cedo la palabra a Jaime. Muy bien. Gracias, Mariano. ¿Quieres comentar? Vale. Nada, pues buenos días a todos. Nada, como os ha comentado Mariano, pues bueno, en LabLeni tenemos, como veis un poco aquí en este esquema, más o menos, aunque es difícil perfilar todo lo que sabemos y el conocimiento que tenemos, pero quizás estos podrían ser 4 bloques importantes de conocimiento que hemos desarrollado en estos años en el instituto, ¿no? Empezando por arriba a la izquierda, nosotros siempre decimos que hacemos experiencias para el ser humano, somos validadores de la experiencia para el ser humano, somos ingenieros en mayoría, pero de nada vale la tecnología si no tenemos la capacidad de entender el impacto que tiene en el ser humano, ¿vale? Y los proyectos que hacemos siempre están centrados en el ser humano. Esto es muy importante porque creo que es un leitmotiv de nuestro instituto. Por eso el 40% de nuestro personal no son ingenieros, son psicólogos o son gente de sociología, ¿vale? Esto nos hace, yo creo, muy diferentes, y lo digo en el buen sentido. Creo que así es como tiene que ser la investigación multidisciplinar. Tenemos que combinar, hoy somos un ejemplo de lo que hay aquí, ¿no? Entonces, bueno, eso nos permite, como veis aquí, tener ese conocimiento de neurociencia, de comprender bien los procesos cognitivos de la persona, los procesos emocionales, por qué tomamos decisiones a nivel de ciudadano, qué nos hace ir más a unos sitios, ir menos a otros, visitar más unos espacios a nivel de turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Siguiendo a la derecha, tenemos mucho psicólogo que ha desarrollado con nosotros tesis de investigación en cómo estas nuevas tecnologías que Mariano nos ha contado de realidades extendidas pueden ayudar en la psicología. Mariano fue un fundador del concepto de la ciberpsicología hace muchos años, que es cómo a través de las nuevas tecnologías podemos teletransportar a la gente a nuevas experiencias que nos permitan, pues en el caso de psicología, tratar fobias o tratar de aspectos de salud mental, ¿vale? Lo que ahora estamos yendo es un poco más allá, y también podemos usar esto para formar a personal, evaluar soft skills, que ahora está muy de moda esa tendencia en trabajadores, orientar
a jóvenes estudiantes, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces aquí tenemos esa doble dualidad de mucha gente que sabemos de tecnología, de XR, de cómo aplicarla, pero también gente que sabemos de cómo aplicarla al ser humano y cómo esto puede afectar y cómo podemos medir el impacto que tiene. Y sigo con el siguiente punto, que es Behavioral Analytics, que es, tenemos mucha gente en la casa que sabe medir comportamiento, que sabe medir cómo nos emocionamos, cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo nos fijamos. Es una expresión de nosotros. Los gestos que yo estoy haciendo ahora hablan de mí, ¿no? Y hay un campo tremendo, yo diría que con la IA de aprendizaje ahora de avance, tremendo en muchos campos. Turismo, por ejemplo, que estamos trabajando con Miguel Ángel, es un campo muy interesante. Sabemos muy poco de nuestro turista realmente. Sabemos la parte más de arriba, pero no realmente qué emociones, qué comportamientos están teniendo, ¿no? Entonces ahí tenemos mucho tema a hacer. Y la última parte, que es la que nos motiva ahora muchísimo, es este concepto de humano digital, ¿vale? Digo humano digital porque nosotros no hacemos agentes conversacionales. La idea es hacer ya humanos digitales, es decir, es un paso más allá. Es decir, estamos investigando en cómo hacer que esas inteligencias artificiales con las que vamos a empezar y ya todos interactuamos, cada vez tengan más capacidad de empatía con el ser humano y entiendan mejor lo que necesitamos y nos den lo que estamos buscando. Ese es el futuro de la IA en muchos casos. Es pasar del salto del chatbot, se pasó a la agente conversacional y de la agente pasar al humano digital. Y eso es lo que nos motiva mucho en el instituto ahora mismo trabajar. Aquí está, vale. Bueno, os voy a poner un vídeo porque yo creo que lo mejor es que veáis un poquito cosas que hacemos en el instituto, que por cierto estamos en la Ciudad Politécnica de Innovación en la UPV y estáis más que invitados a venir. Juanjo ya ha estado, Miguel Ángel ha estado y los que no estáis, por favor, tenéis que venir cuanto antes, bueno, tenemos mucho, como veis aquí, muchas salas para hacer lo que es más estudios de neurociencia, más de percepción. Por cierto, esto no os lo comentaba, pero aunque después os parezca muy surrealista, hacemos estudios con el Banco de España. Lo que estáis viendo ahí es un estudio de percepción con billetes. Tenemos 2 patentes con ellos. El billete es un producto. Nos motiva mucho sobre todo esta parte. Cómo va a transformar la vida de las personas este tipo de gafas, como la que yo llevo ahora, que ahora os enseñaré, las Meta Ray-Ban, y que nos permiten aumentar la experiencia de la persona. Y lo vamos a ver en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿vale? Especialmente en los ciudadanos y en los Smart Cities. Creo que ahí las instituciones públicas deben de volcarse en investigar cómo podemos optimizar ahí muchos procesos. Este es un proyecto que hicimos con Heineken, de un tirador de cerveza donde metimos tecnología digital. Un proyecto que hicimos con Valencia de turismo, para enseñar de una manera diferencial la oferta turística con realidad virtual al turista cuando viene. Este fue un proyecto que hicimos con Camper. El futuro, quizá, en algunos casos del e-commerce puede ser la realidad virtual. En este caso eran zapatillas de montaña profesionales y las vendíamos en una montaña virtual. Este fue un proyecto que hicimos con Nespresso, un cubo inmersivo, un poco basado en teletransportarte al lugar de origen del café que estás tomando, que es un poco la crossmodalidad, se llama así esta técnica. Estáis viendo que somos de investigación, pero fijaros que trabajamos mucho con marcas. Y esto también creo que es otro leitmotiv de nuestro instituto, somos muy aplicados. Nos encanta que lo que hagamos no se quede en una estantería, sino que acabe en producto y si puede generar negocio, mejor que mejor. Hemos montado también varias spin-off al respecto, ¿vale? Pero bueno, como veis, en todos los proyectos también hay un denominador común, que es la persona siempre está en el centro, ¿vale? Todo lo que hacemos es por y para determinados colectivos y es muy importante analizar este aspecto, ¿vale? Bueno, lo que os quería hoy comentar más en detalle es esta parte del Citiverso, ¿vale? Que es una línea de trabajo que tenemos muy potente. Y bueno, básicamente yo creo que el concepto de Citiverso, como nosotros lo entendemos, yo creo que esta imagen refleja muy bien este proyecto, es que tenemos que entender cada vez mucho mejor el comportamiento de nuestros ciudadanos en esos espacios que estamos creando y sobre todo en los nuevos que queremos crear, ¿no? Para hacer ciudades más inteligentes, más smart, que estén conectadas con un gemelo digital que esté prediciendo continuamente lo que va a pasar y que nos puedan dar un servicio mucho más personalizado. Esto puede ser aplicado al ciudadano, al turista o a cualquier profesional, incluso del sector público, que pueda estar en esa ciudad, ¿vale? Bueno, pues básicamente nosotros a este respecto creemos que desde la parte que nosotros conocemos y dominamos más, creemos que va a ser una serie de innovaciones en el Citiverso. Una de ellas es el uso de agentes conversacionales empáticos, ¿vale? Ahora os voy a comentar, pero en esa línea que os decía de humanos digitales, cada vez más, en más casos vamos a empezar a ver casos de uso donde vamos a tener un asistente. Ese asistente puede ser un asistente del turista cuando viene a nuestra ciudad, puede ser un asistente del ciudadano para ayudarle en procedimientos o burocracia
que es muy tediosa y estamos de acuerdo todos. Puede ser un asistente ciudadano para que opine de cómo va a ser su ciudad o cómo quiere que sea, y ahora veréis un ejemplo en muchos casos. Pero siempre va a tener que tener esa capacidad, ese asistente, de esa capa de empatía que os decía, ¿vale? Vamos a tener esa capa de soluciones XR que nos va a permitir que la población viva de una manera diferente. Por ejemplo, cómo va a ser el futuro de acciones que vayamos a hacer en la ciudad y donde podemos teletransportar fácilmente a una persona o podemos teletransportarla a una experiencia de orientación académica, por ejemplo, también en un caso, para que entienda mucho mejor cómo podría ser el futuro de su trabajo, etcétera, etcétera, de la XR. Vamos a tener, por supuesto, va a tener que estar apoyado en simulaciones de gemelos digitales. Hay un trabajo muy bonito que han hecho en el MIT, un grupo que se llama Altera AI, que os recomiendo, donde han metido a miles de IAs para simular y han creado una sociedad autónoma que es capaz de pensar, razonar y tomar decisiones. Imaginaos la potencia que puede tener esto si empezamos a tener simulaciones de cómo funcionamos para predecir eventos y anticiparlos. Seguramente, ojalá hubiéramos tenido esto en la DANA y hubiéramos podido hacer simulaciones previas de lo que podría pasar y hubiéramos reaccionado de una manera más ágil, ¿no? Entonces yo creo que ese es un futuro. Y luego el punto 3, que es que evidentemente tenemos que tener la capacidad de medir todo lo que pasa ahí, ¿vale? Bueno, siguiendo por la demo que os quiero enseñar, nosotros tenemos ahora 2 líneas muy claras de trabajo en turismo. Estamos ahora muy centrados en cómo podemos trabajar esos agentes empáticos que os decía en viaje. Y en participación del ciudadano. Este es un topic muy, en la Comisión Europea, María nos lo puede decir, ahora mismo es trending topic total. Es decir, va a haber muchas calls de proyectos donde se está pidiendo co-creation, citizen participation. O sea, la nueva tendencia es el ciudadano tiene que ser protagonista en la decisión de su ciudad y de su contexto, ¿vale? Entonces aquí lo que hemos propuesto es, si os quiero enseñar esta demo, que es muy rápida, hicimos una primer piloto, que con Valencia estamos ya planteando una nueva acción y que abrimos a toda la comunidad valenciana para que quienes estéis interesados, que es, y si tuviera el perfecto evaluador con IA para lanzarlo de forma masiva y que todos los ciudadanos puedan opinar como su ciudad. Esa es la idea de esta demo, ¿vale? Lo que vais a ver aquí es un ejemplo con una IA que ya hemos entrenado para que sea una perfecta evaluadora de la ciudad de Valencia a nivel de urbanismo. Entonces, en este caso vais a ver que la persona, veréis que estamos viéndolo en primera persona, está viendo con unas gafas meta posibilidades de transformación en una plaza concreta de una ciudad. La RV nos permite, en este caso, teletransportarle muy bien y que entienda lo que queremos modificar, y la IA lo que hace es de moderador y conductor de esa entrevista, pero la ventaja es que es 24/7, puedo lanzarlo en multidioma, tiene capacidad empática, se puede adaptar al tipo de población, etcétera, etcétera. Os pongo el vídeo y lo veis. Hello! In this session, we'll explore 2 urban design proposals in a virtual environment. Here's the first design. Take your time to explore it. How would you rate your feeling of safety in this environment? Please use a scale from 1 to 5, where 1 means very unsafe and 5 means very safe. 4. What elements of the design made you feel more comfortable? Integration with green areas. Now, let's move on to the next design. This one offers a different perspective of the urban space. Please explore it at your own pace. How do you feel about safety in this environment compared to the first design? 5. What do you prefer about this design compared to the previous one? Is it the integration with green spaces, or perhaps the balance of light and size that stands out to you? Integration with green areas. The enhanced visibility and thoughtful placement of lights contribute to a greater sense of security. Bueno, lo que habéis visto, esa IA estaba preparada ya para llevar ese guión de preguntas. Habéis visto que había preguntas que eran de tipo escala, pero otras preguntas eran abiertas. La persona, ¿cuál es la potencia que tiene todo esto? Que esa IA va a recoger toda esa información en voz de forma natural y la vamos a analizar. Las respuestas abiertas vamos a sacar también la emocionalidad. Hoy en día hay técnicas para sacar no solamente lo que digo semánticamente, sino cómo lo digo. Entonces, imaginaos la potencia de esto. Lo podemos usar para lo que queramos. Podemos preguntar al ciudadano acerca de lo que nos dé la gana. En este caso lo hemos lanzado unas gafas de Meta, pero se puede lanzar también aquí. Se puede lanzar en un móvil, se puede lanzar en un PC. Entonces la idea es empezar a lanzar pilotos ahora en Comunidad Valenciana para empezar a valorar, porque es una herramienta ultra útil también para, digamos, los departamentos de toma de decisión. Tenemos una información en tiempo real de cómo los ciudadanos están opinando acerca de futuras acciones en la ciudad, ¿vale? Y por último hay una línea que nos interesa mucho, que va relacionada con esta. Ayer estuvo la ONCE en el instituto,
Y es evidentemente que todo esto hay que hacerlo accesible, hay que hacerlo inclusivo. Y este es otro concepto que para nosotros es crítico. Si estamos hablando de personas, no podemos dejar de lado a un grupo de ellos. Y creo que ahora se abre una oportunidad tremenda de empezar a hacer las cosas bien, no como la hemos hecho hasta ahora, que no se han hecho bien. Lo que hemos hecho hasta ahora es parchear soluciones que ya habíamos hecho y ahora vamos a ver cómo las adaptamos. Lo que nosotros planteamos es co-crear desde inicio con ellos. Es decir, cuando ya haga esto, tengo que tener en cuenta esos sectores con discapacidad, para que lo que yo haga ya tenga de inicio, esté diseñado no para ellos, con ellos. Yo creo que esa es la diferencia, ¿vale? Entonces, bueno, ahí estamos trabajando muy fuerte con CERMI 11. Creo que también es un punto que, pues a nivel político, creo que la implicación es muy importante y que, bueno, también creemos que a nivel de Comisión Europea, pues creemos que también va a haber un apoyo importante. ¿Vale? Pues nada, por cerrar un poco la presentación, nada, pues por resumir un poco, nuestro approach ahora en estos años, donde creemos que toda esta parte de XRA y Citiverso va a pegar muy fuerte. Creemos que va a ser en la parte de participación ciudadana, como os decía. En turismo, creemos que tiene una aplicación tremenda. En la gestión de desastres naturales, y aquí, por desgracia, tenemos ya experiencia. Entonces, creo que deberíamos de ser a partir de ahora un abanderado de cómo hacer las cosas bien por la experiencia que tenemos, por desgracia. Creemos que en aprendizaje, y con Juanjo, por ejemplo, esto lo hemos comentado, creemos que también es una herramienta muy potente para orientar, para mejorar la educación de nuestros alumnos, para darle una vuelta a las universidades, que creo que tienen que darle una vuelta, porque nos estamos quedando en un punto un poco atrasados en ciertos aspectos. Y luego en aspectos de salud, por ejemplo, nosotros en salud mental tenemos mucha experiencia, creemos que es la gran epidemia que viene ahora y creemos que hay que desarrollar herramientas para atajarla, porque es el gran problema para nosotros de la sociedad. Nada, me ha pedido Juanjo que os haga un ejemplito y os quiero para que veáis un poco, no sé si conocéis todas las gafas. Si tenéis un micro para él. Este de aquí, vamos a intentar a ver si... Bueno, estas gafas, si las conocéis, son las Meta Ray-Ban. Yo con estas gafas puedo grabaros. Ahora estoy grabando, veis que hay un LED que está parpadeando y esto tiene que ver con legalidad, ¿vale? Evidentemente yo tengo que hacer partícipe a la gente que le estoy grabando, si no incumpliríamos con mucha regulación, ¿vale? Evidentemente a partir de ahora vamos a empezar a ver esto muy en muchos sitios. Y luego estas gafas ya están conectadas con mi móvil, con Meta, con el motor de llama, de AI, entonces ya tienen capacidad, vamos a ver si hoy nos funciona. Hey Meta, mira lo que ves y dime qué ves. Ha hecho... con varias personas. Es que no sé si se está yendo. Claro, quítame-las. A ver. Hey, Meta, es que a mí me está hablando, claro, no lo oís vosotros. Si no os lo transcribo lo que me dice. Mira lo que ves y dime lo que ves, por favor. Haz una foto. Veo una sala de conferencias con varias personas ¿Lo sentadas oís? en las filas. Hay una mesa en primer plano con un micrófono, una botella de agua y un teléfono. Bueno, los que sabéis un poco de visión artificial o tal, sabéis que esto hace años igual era una tesis, hacer esto, ¿vale? Entonces, es que es apasionante esto lo que nos ofrece, ¿no? Simplemente quería enseñaros el ejemplo para que veáis hacia dónde nos encaminamos, ¿no? Estamos dando unas gafas que ya valen 300 y algo euros, ¿no? Es un coste, digamos, imposible que manejemos, con lo cual creo que en 2 años plantearnos que ya no seré yo el único de esta sala, sino muchos llevaremos este tipo de soluciones, creo que es bastante obvio, ¿no? Pues nada, muchas gracias por escucharnos y luego en la mesa seguimos hablando. Muchísimas gracias. No sé vosotros, pero yo que los conozco y aprovecho para deciros que estamos en una CPI precisamente de agente virtual, pero a partir de ahora en el proyecto voy a obligar a los que lo desarrollen que quiten la palabra agente y que pongan humano digital. Está clarísimo, ¿eh? No sé cómo os habéis quedado, pero yo con esta tecnología pues la potencialidad es abrumadora, es abrumadora. Entonces, bueno, seguidamente luego daremos opción tenemos 30 minutos más para ruegos y preguntas, ¿vale? Muchísimas gracias. Antonio Galino, que nos va a enseñar en directo una visita virtual, ¿puede ser? Y un gemelo digital, Un gemelo digital, e inteligencia artificial y alguna cosa más. Perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias, Juanjo, por la presentación y muchas gracias a Aurelio por la invitación. Yo tuve mi congreso hace un mes más o menos y todavía me estoy recuperando, con lo cual hace poco he experimentado este deporte de riesgo que supone organizar congresos.
Yo le decía de broma esta mañana que yo no concibo un congreso si no hay que llevar a nadie al hospital, porque es lo que me ha pasado en todos los congresos que he organizado, así que yo espero que este sea menos peligroso y que todo el problema sea que Moisés no haya podido venir esta mañana. Bueno, pues como ha comentado Juanjo, yo soy arquitecto y os voy a hablar del ladrillo. Entonces os voy a hablar de dónde está ahora mismo la tecnología, y además viene muy bien la presentación muy inspiradora que ha hecho Moisés esta mañana, porque hablar de los derechos y de los datos, cuando hablamos de millones de datos, y no ya de accesibilidad universal, sino que ahora mismo somos capaces de capturar muchas cosas y que hay que ver qué pasa con ella. Entonces, pues bueno, la mesa se llamaba Impulsar Políticas Públicas, y yo lo he querido dedicar un poco a gestionar mejor los recursos y a mejorar el mantenimiento de los edificios, porque al final, cuando Google nos persigue para que le demos permiso para todo, pues resulta que todos los datos que estamos generando en esta realidad virtual nueva que tenemos, esta sociedad virtual nueva, eso puede tener un beneficio económico, ¿por qué no? Tiene que llegar a todo el mundo. Entonces, se está generando un nuevo paradigma en el sector de la construcción, en el sector de los edificios, que por fin parece que se está centrando en los datos. Entonces, yo siempre pongo a la derecha la curva de esfuerzo de McLeamy del proceso constructivo, ¿no? Que hasta ahora trabajábamos poco al principio y luego intentábamos sacarle partido a la información, pero es que ahora hay que hacerlo al revés. Ahora resulta que si trabajamos mucho al principio somos capaces de gestionar todos los datos que se generan durante el proceso constructivo. Y ahí surge la gestión de la información de la construcción, Building Information Modeling, BIM, es el acrónimo, en el que a través de una centralización de datos lo que se está generando es la posibilidad de generar bases de datos y trabajar con esos datos para muchos destinos. Yo entiendo, y aquí os he traído un chiste de arquitectos, quiero enseñaros pues, el reto que tiene la Administración con el mantenimiento de los edificios. O sea, la Administración mantiene los edificios cuando se caen, para empezar, o cuando van a caerse, y luego no los quieren tirar porque queda mal tirar los edificios. Entonces, resulta que nos encontramos situaciones como, por ejemplo, esta obra del Ayuntamiento de Orihuela, en el que podemos aprender a la izquierda de cómo se construyó el edificio, porque alguien reutilizó en el siglo XIX unos palés de tabaco de Virginia para hacer la cubierta, con lo cual pues, hay una parte de historia que se puede aprender. O, por ejemplo, nos podemos encontrar a la derecha cómo era la casa del director de un banco, y es el chiste de arquitectos, eso es una bañera, ¿vale? Pero es que aquí la bañera, no sé si se ve el ratón, está apoyada en 3 ladrillos, que a su vez está apoyada en una viga de madera. Entonces, el chiste de arquitectos es, imaginaros la bañera llena de agua con 1 o 2 personas. ¿Dónde podría haber acabado el director del banco? Bueno, pues el tema está en que la Administración tiene que gestionar este tipo de edificios, y además tiene que gestionar este edificios con un bien escaso que es el dinero. Con lo cual aquí es donde empieza la nueva gestión de la información de la construcción, ¿no? El que resulta que yo soy capaz de mejorar todo esto para ahorrarnos dinero a futuro. Entonces, ahora mismo pues hablamos ya de la construcción digital, ¿no? Pues como ha comentado Jaime y Mariano, los gemelos digitales existen, y existen de los edificios. Y tenemos ahora mismo la tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque con esta construcción digital vamos a perseguir automatizar procesos. Si yo automatizo procesos, me ahorro dinero directamente. Y si además tengo un gemelo digital, pues resulta que puedo hacer, por ejemplo, como han comentado, simulaciones. Pues yo voy a hablar de simulaciones del comportamiento del edificio. Y os voy a decir dónde está ahora mismo el trabajo para que ese gemelo digital funcione al 100%. Y por último, la inteligencia artificial. ¿Vale? Así que se nos genera un nuevo flujo de trabajo, que lo tenéis aquí, en el que a través de un modelo geométrico en 3 dimensiones somos capaces de generar modelos analíticos para hacer simulaciones. Podemos generar simulación energética, como ha comentado Juanjo, sostenibilidad, para que a través de datos de calidad, que esto voy a hablarlo ahora después, somos capaces de generar gemelos digitales validados. Un gemelo digital validado es un edificio que se comporta igual que el real. ¿Y qué podemos hacer con él? Pues todo lo que hayamos querido cuando le validamos los datos. Y además podemos entrenar a una IA y que nos ayude en el proceso de toma de decisiones, que es posiblemente la parte más complicada o la parte que más tiempo nos puede llevar a nosotros, ¿no? Y claro, pues empezamos partiendo de una toma de datos avanzada. Yo os quería enseñar pues una visita virtual. Esta es la nube de puntos más grande que se ha hecho de un edificio patrimonial en la Comunidad Valenciana, que es el Colegio Patriarca, en el que, por ejemplo, podemos trabajar sobre
la visita virtual, ¿no? La visita virtual accesible y, bueno, pues un nivel de calidad que puedes llegar a plantearte, pues el que, pues no venir. No hace poco se ha publicado uno sobre la Alhambra, también estaba hablando de la visita virtual del Vaticano. Bueno, pues la Comunidad Valenciana tiene tiene tres. El Patriarca, la Catedral y San Juan del Hospital. Las tres en Valencia. ¿Y esto qué nos permite? Pues nos permite ser el origen de un modelo en 3 dimensiones. Ese modelo en 3 dimensiones puede tener muchos destinos, pero por ejemplo, imaginaros la conservación preventiva del patrimonio. El que yo con esta nube de puntos puedo comparar nubes de puntos a lo largo del tiempo y saber si el edificio tiene movimientos. O puedo comparar con inteligencia artificial pues la fotogrametría que hemos hecho ahora y dentro de 3 años y ver si las pinturas están perdiendo color o si hay moho. ¿Vale? Estamos hablando que esta nube de puntos, fijaros, lo voy a enseñar en planta, pues hemos llegado a medir, pues no lo sé. Pero me voy a salir de la iglesia con vuestro permiso y nos podemos ir al Museo del Patriarca. Bueno, todo esto pasa porque el Obispado de Valencia quiere. Están muy preocupados por la conservación del patrimonio. Bien, pues con esta nube de puntos que hemos generado somos capaces de generar un modelo geométrico. Esto es BIM, esto es Revit. Revit es una herramienta de modelado en 3 dimensiones que los arquitectos estamos empezando a utilizar, aunque nos resistimos con todas nuestras fuerzas. Pero hay unos cuantos. La semana pasada, ¿no? Hace 2 semanas, tuvimos el Congreso BIM en Valencia, el UBIM, que organizaron brillantemente los compañeros de la Politécnica de Valencia, en la que, bueno, pues resulta que los planos dejan de ser planos y se convierten en objetos inteligentes para generar bases de datos. Bases de datos. Yo siempre digo que Revit es una base de datos que dibuja. Pues yo con esa base de datos puedo hacer lo que quiera. De hecho, voy a enseñaros ahora después un modelo 3D para mantenimiento de edificios de esta universidad. Con este modelado en 3 dimensiones, esta base de datos, pues como he comentado antes, hago un modelo analítico. Un modelo analítico es un modelo para calcular. ¿Qué puedo calcular? La estructura, puedo calcular la iluminación, puedo calcular la energía, puedo calcular el confort, ¿vale? Como han comentado los compañeros que han expuesto anteriormente. El saber si las personas van a estar en confort o no es un reto tremendo porque cada uno somos diferentes y hay que hacerlo de forma inclusiva, hay que llegar a todas las personas. Pues esto lo podemos hacer. Pero es que además cuando le metemos datos de calidad, yo llamo datos de calidad que son datos contrastados. Yo no sé si aquí hay mucho jurista, pero si alguien quiere hacer una demanda conjunta contra todos los arquitectos, ingenieros y aparejadores de España que hayan hecho certificaciones energéticas, la ganamos. ¿Vale? Porque está mal. Entonces, cuando nosotros le metemos datos de calidad y nos vamos directamente al motor de cálculo sin filtros, pues resulta que somos capaces de hacer simulaciones que ya se empiezan a parecer a lo que hace el edificio. Y además tenemos el procedimiento para validarlo. Esto que tenéis a la derecha es una normativa americana, que es la que marca, porque en la española no hay, europea tampoco, ¿no? Pero que nos dicen cuáles son los límites para aceptar que un modelo de simulación se comporta como la realidad del edificio. Con lo cual ya podemos empezar a hablar de un gemelo digital a nivel de simulación. Entonces, por ejemplo, si nosotros somos capaces de hacer una representación en 3 dimensiones de esta sala, monitorizamos esta sala, sabemos cuántas personas han entrado, podemos tener un estadillo de la edad y sexo de las personas que han entrado, somos capaces de replicar el comportamiento de la sala. ¿Vale? Y cuando yo tengo una desviación de estadística muy pequeña, que a lo mejor hablamos de un 5% que estamos ahora mismo, oye, tenemos un 95% de posibilidades de acertar. Y antes de que alguien lo pregunte, el problema para que no acertemos lo tenemos nosotros, las personas. Es lo único que no podemos monitorizar. Y si Juanjo tiene frío, seguro que va a ser en un diferente momento de cuando lo tenga yo. Pues ese es el error que vamos a tener y posiblemente sea el reto para tener un gemelo digital al 100%, nuestras manías. El si enciendo la luz, no enciendo la luz y por qué enciendo la luz. Y no depende del detector de iluminación que yo tengo en la sala que debería de decir que se encienda la luz. Pues ese es un poco el límite que podemos tener ahora mismo. Pero claro, cuando yo tengo un gemelo digital validado para simulación, puedo aplicar inteligencia artificial, que en este caso nosotros usamos RL Energy Plus, que fue elegida el año pasado como uno de los 50 mejores proyectos de inteligencia artificial del mundo, que nos permite... es una inteligencia artificial de aprendizaje reforzado, que básicamente es como un bebé
que le damos un piano con 10 teclas y le vamos a enseñar a tocar el piano. Entonces, cuando combina 4 teclas y funciona, pues le decimos que está bien y es capaz de aprender. Claro, de esto traducido a un edificio, resulta que si nosotros le decimos que para acondicionar esta sala pues puede jugar con el aire acondicionado, con la ventilación, con la apertura de puertas y con el aforo, pues a medida que le vamos diciendo que los resultados están bien, el mismo agente de la inteligencia artificial aprende. Y la sorpresa es que aprende. Ahora os voy a enseñar un par de ejemplos de gemelo digital validado con inteligencia artificial que hemos comprobado que la combinación que nos dice la gente es de verdad. En este caso nos ha pasado con el auditorio del ADA, y yo tengo que agradecer públicamente a la Diputación de Alicante que nos está dejando trastear el auditorio del ADA, que son 3.000 personas, creo, dentro. Y luego la iglesia de San Juan del Hospital también la tenemos monitorizada y con agente de inteligencia artificial. Y este miércoles estuvimos en la Catedral de Valencia, en la capilla de Santo Cáliz, también afinando el agente. ¿Y qué podemos hacer? Pues bueno, lo que podemos hacer son gemelos digitales, inteligencia artificial, pero sobre todo yo me gustaría que habláramos de mejorar la gestión de los recursos, pero a todos los niveles, ¿vale? Recursos económicos, el confort de las personas y conservación de patrimonio, o sea que abarcaríamos pues lo que sería todo el ámbito de la sociedad. Y quería enseñaros pues 3 proyectos rápidamente. El primero es un proyecto que me invitaron a participar 2 profesoras de la Politécnica de Valencia, María José Viñals y Concha López, en el que hemos relacionado SIC con BIM para una explotación responsable del turismo. Entonces, hemos monitorizado 3 iglesias y su entorno urbano más cercano y tenemos un gemelo digital urbano y 3 gemelos digitales de edificios para saber el cálculo de cargas a nivel de la visita turística y poder saber hasta dónde se puede llegar con la visita turística para no generar problemas. Problemas en la conservación del patrimonio, problemas en las personas por el confort. Entonces, por ejemplo, en la iglesia de San Juan del Hospital, que se produce un fenómeno bastante curioso, que es el recalentamiento. Todos podemos pensar que en verano una iglesia con muros de 1 metro no tiene que hacer calor en verano, pues no es verdad. De hecho, en septiembre de hace 2 años nos fuimos para allá preocupados por la temperatura interior por la noche que tenía la iglesia. Tenemos que recordar, y creo que es así, que las únicas pinturas góticas o las más antiguas que hay en Valencia están en esta iglesia. Entonces, fuimos a ver qué es lo que pasaba. Pero al final, ¿qué hemos conseguido? Pues un gemelo digital de actualización online en tiempo real, con toda la información histórica de la iglesia en 3 dimensiones, con todas las capas de la construcción desde tiempos de los romanos hasta las últimas reformas, pero además con los sensores introducidos que nos dicen la humedad y la temperatura al mismo tiempo. Además ya tenemos una cámara de conteo manual, con lo cual nos ahorra un problema que es la transmisión de datos, porque al final generamos muchísimos datos. Y lo que estamos trabajando con ellos es en la definición de estrategias de mantenimiento preventivo. O sea, ¿qué habría que hacer para que esto no pase? El siguiente proyecto que os quería presentar es el del ADA, el CENID. Pues bueno, empezamos con una subvención del CENID porque la Diputación nos dijo que les interesaba trabajar sobre el edificio que más consumo de electricidad tenía de la Diputación, que es el ADA, y al final acabamos trabajando con una cosa que a mí no se me hubiera ocurrido en la vida, y es que los instrumentos se desafinan cuando se llena el auditorio. Entonces, sí, resulta que ellos cuando va a haber una actuación, pues tienen un piano acorde al ADA. Y afinar el piano cuesta un dineral. Pues resulta que por las mañanas va un señor y afina el piano y por las tardes va a tocar el artista de turno y está el piano desafinado. Bueno, pues inteligencia artificial para saber cómo evito que se modifiquen las condiciones de humedad y temperatura en el auditorio del ADA. ¿Vale? Y bueno, ya hemos detectado cuál es el problema. Y el problema pues es complejo de resolver, porque básicamente el sistema de climatización del ADA es un teatro al final. Entonces tenemos un sistema de climatización a velocidad muy, muy lenta y que la máquina reaccione a los cambios de humedad pues es muy, muy lento. Entonces hablamos de estrategias de mantenimiento preventivo otra vez. Yo aplico el gemelo digital, aplico la inteligencia artificial para conseguir que el problema no pase, porque en este caso no tiene solución. Y el último proyecto que os quería enseñar pues es una mejora de la gestión de mantenimiento del campus de la Universidad de Alicante. Hace unos años tuve la oportunidad de hacer la reforma de un edificio, allá por el año 2013 o por ahí, y este ha sido el primer modelo de mantenimiento en BIM, yo diría que de la provincia de Alicante.
¿vale? Y este modelo en BIM lo que nos ha permitido es la georreferenciación de todos los elementos que tiene un edificio. Entonces, os voy a enseñar la otra presentación. Bueno, pues esto es el gemelo digital de mantenimiento de la antigua Facultad de Educación. Los que sois antiguos aquí en la universidad lo conocéis, está enfrente de la mano. Entonces, aquí pasa una cosa, aquí hemos conseguido que si yo apago capas, pues resulta que este visor, que es gratuito y que puede estar en cualquier móvil de los que estamos aquí y en cualquier tablet, pues resulta que nosotros somos capaces de saber en tiempo real, pues por ejemplo, las características de la ventana, instrucciones de mantenimiento, quién lo ha comprado, cuándo se cambió por última vez, qué hay que hacerle, y además una parte muy importante que es la georreferenciación. ¿Vale? Y con todo esto que hacemos, pues resulta que si nosotros somos capaces de esta información hacérsela llegar al equipo de mantenimiento de la universidad a través de nuestro parte de mantenimiento, el que tenemos en UA Cloud, pues resulta que haciendo un numerito bastante rápido, si esta información la tuviéramos de los 58 edificios del campus, nosotros calculamos que si el 30% de las funciones si el 70%, perdón, de las actuaciones del equipo de mantenimiento se hiciera la primera vez a través de esta base de datos, la universidad se ahorraría 290.000 euros al año, solamente en paseos del equipo de mantenimiento. Todo esto viene relacionado con el parte de mantenimiento, con que nosotros que somos usuarios tenemos que hacer un parte cuando se rompa algo y que tenemos que transmitirle al equipo de mantenimiento qué es lo que pasa. Si yo consigo automatizar esa información para que la gente dé la información clara y está vinculada a una base de datos, resulta que el de mantenimiento ya sabe la marca, el modelo, quién lo ha hecho, dónde está y sobre todo si lo tengo o no lo tengo. 290.000 euros. Bien, pues para terminar. Sí, ¿no? 2 minutos. No, sí, solo me queda una diapositiva. Para terminar, el resumen. Ahora mismo el ladrillo ¿dónde está? Pues en el mundo virtual, como no puede ser de otra manera. Más bien a través de la iniciativa privada más que de la pública. O sea, en el EUBIM el otro día se demostró que hay interés por parte de la Administración, pero lo que está tirando es la iniciativa privada. Y que sí que os puedo decir es que si tenemos una gestión eficiente de los datos, somos capaces de generar gemelos digitales, somos capaces de generar definiciones, somos capaces de definir estrategias a través de esos datos, que además son de calidad y, por supuesto, si nos ayuda la IA, que la IA debe de ser buena en este caso, pues edificios inteligentes, gestionamos mejor los recursos y, sobre todo, vamos a hacer mejores los edificios para las personas. Pues muchísimas gracias, Antonio. Ya me habría gustado a mí tener un gemelo digital en la inauguración de un congreso de drones la semana pasada, en la que después de ensayarlo como fui una hora antes para que nadie viera que el presentador, un director general, como tú bien dices, Manolo, pues aparecía allí con un mini dron para bueno, pues contextualizar la gala. Lo probé como 10 veces y cuando llegó el momento de inaugurar el congreso, un congreso de drones, allí el director general con el dron, pues el dron voló y se estrelló. Entonces, lo mejor es que todavía gente piensa que estaba preparado. Dice, esto lo has hecho para que la gente se certifique, ¿no? Y se saque la licencia. Digo, no, ha sido totalmente fortuito. Bueno, pues pasamos al último ponente, Emilio Herrera, y te cedo la palabra ya directamente. Tenemos la presentación, entiendo, cargada. Bueno, pues como decía antes, muchísimas gracias nuevamente a Aurelio. Aurelio está ahí, de la Universidad de Alicante, por su invitación para que contemos qué experiencias estamos teniendo en este ámbito, ¿no? De autorización de tecnologías inmersivas. Como decía antes, Juanjo, dice, ¿vas a hablar de ciudades inteligentes? Digo, sí, y de la aplicación de este concepto en las ciudades. Antes me mencionaba, dice, hay una labor divulgativa muy importante de explicar primero para qué estamos desarrollando estos modelos y qué aplicación y efecto tienen sobre todo en las políticas públicas, que es algo que, fijaros, os he contado mi función también en la patronal, que incluso en la propia patronal estamos desarrollando white papers, en este caso de gemelo digital. Os invitamos el día 25 de junio, vamos a presentarlo en la ciudad de Málaga, porque incluso en la propia industria tenemos nuestras divergencias y controversias y podemos llegar a 7 aproximaciones distintas de qué es un concepto de gemelo digital aplicado a la gestión de las políticas, sobre todo municipales en este caso, ¿no? O territoriales.
Yo me gustaría hacer algunas reflexiones de contexto antes de empezar, para ir situando mi exposición y lo que quiero transmitir. Un gemelo digital, le voy a decir en primer lugar lo que no es o no debería de ser en la gestión de las políticas públicas urbanas. No debería de ser un videojuego. Y para que no sea un videojuego, un gemelo digital, se mencionando antes ya los compañeros, debe de tener una capa fundamental, que parece que en algunos casos se obvia, de datos. El gemelo digital aspira a ser un simulador, un sistema de propósito total que ayude a los gestores del territorio, diputaciones y municipios, a hacer mejores políticas públicas. Cuando nació el concepto de ciudades inteligentes, Smart City, en 2008 lo parió IBM, se definía como aquel acompañamiento que la digitalización y las tecnologías iban a generar en los gestores públicos para generar planificaciones mucho más eficientes, científicas y más empíricas. En lugar de planificar a golpe de corneta y a intuición, en lugar de esperar a que sucedieran las cosas en el territorio y no estuvieran bien planificadas, pues que tuviera la digitalización y el uso del dato tuviera un impacto muy alto en esa planificación de las políticas públicas. Porque si no, después ocurren los problemas que nos encontramos en las ciudades. Parece que la llegada del gemelo digital, que es un concepto que, como saben, en otros ámbitos, o los simuladores, es muy antiguo, si me lo permite, el mundo de la aviación, el mundo de la industria en ocasiones, la Armada, le decían mi equipo, el que desarrolla todo esto, vienen de desarrollar simuladores tácticos para las marinas de guerra. Trabajamos en otra compañía y venían de ahí, ¿no? Pero, como les decía, entender el por qué estamos desarrollando y el por qué hablar de gemelos digitales para ciudades y para territorios. Y, como les decía inicialmente, datos. Si no hay datos, son videojuegos y corremos el riesgo de perdernos en el medio y en el fin. Les voy a hacer una muy pequeña introducción de por qué en ciudades, aquí hay compañeros que han ido hablando de la aplicación en determinados ámbitos dentro del territorio como edificios, por qué las ciudades y territorios están preparadas o están maduras para poder sacarle la máxima beneficio a este tipo de herramientas y no se convierta, como decía, algo más de una iniciativa más de innovación de la industria que quede en nada. En los procesos de construcción de ciudades inteligentes había un reto inicial, no había datos. Y como no había datos no se podía medir, lo que no se puede medir no se puede mejorar ni cambiar. Y comenzamos una tarea, sobre todo en España, el Plan Nacional de Ciudades y Territorios Inteligentes, muy intensiva, que era el desplegar, por un lado, sensórica capaz de extraer datos donde no los teníamos y, por otro lado, digitalizar, que en muchos casos se obvia, digitalizar sistemas e información que estaban en los municipios que tenían muchísima información, pero al no estar digitalizada no podía ser extraída. Por ejemplo, quien está familiarizado con la política municipal, la administración electrónica. El 99% de la información de lo que ocurre en una ciudad está en los expedientes que se cursan a diario. Las denuncias que emite la policía, la solicitud de licencia de construcción de un edificio. Todo ese concepto era analógico, no existían datos. Se fue caminando en digitalizarlo, en extraer información. Se fue superponiendo la capa de despliegue de sensores, contaminación, afluencia de tráfico, consumos energéticos, consumo de agua. Y entonces iba generando ya una capa, parece con cierta madurez, de extracción de datos. Sobre esa capa de extracción de datos se cumplió el primer requisito, el primer objetivo, que era medir. Y las ciudades hoy en España y muchos de los territorios, la ciudad de Alicante es un ejemplo de ello, mide, es capaz de interaccionar con ese tiempo real de su ciudad para saber qué nos está ocurriendo. Pero ahí nació o se fue definiendo una necesidad mayor, que era, bueno, si ya sé lo que ocurre en el tiempo real, ¿por qué no soy capaz de irme, situarme en el futuro, ver qué escenarios se van a producir, qué hipótesis se van a plantear y yo pueda definir una política mucho más eficiente? Me voy a ir ya situando la experiencia nuestra del proyecto de Málaga para que entiendan cómo eso ha ido desarrollándose. Málaga es una ciudad, como saben, muy innovadora, con mucho foco actualmente, aspirando a ser muy tecnológica, tiene un eje de discurso de ciudad que a mí me encanta porque, lo que yo decía antes, en la vida hay que tener propósitos. Málaga define, yo quiero un propósito, ser una ciudad muy pujante, basada en 3 ejes, que eran cultura, innovación y tecnología. Y esos van a ser mis 3 ejes que van a hacer construir mi ciudad, y mi ciudad inteligente tiene que acompañar ese propósito y esos objetivos. Fuimos desarrollando, estamos prácticamente terminando, un proyecto de edificios inteligentes de la convocatoria Res.es,
dentro de ese Plan Nacional de Territorios Inteligentes. Creo que puede ser el proyecto más intensivo en el uso o en el despliegue de sensores. Monitorizamos cerca de 218 edificios, la estación de ferrocarril, el aeropuerto, el puerto, es decir, aquellos edificios generadores de eventos o de mayor afluencia de personas. Y ahí medimos prácticamente todo lo que se pudiera llegar a medir, hay muchas cosas más evidentemente, pero eficiencia energética, consumos hídricos, calidad del agua, salud estructural de edificios, afluencia de personas, concentración de personas, hasta cerca de 24 casos de uso que delimitan esos sensores. Ya, como les decía antes, en ese ejemplo inicial ya tenemos una capa de datos que nos permite empezar a determinar si las simulaciones se pueden realizar en primer lugar y si las simulaciones tienen sentido y para qué queremos hacer simulaciones, ¿no? Porque podríamos hacer un modelo, un GIS 4.0, que es llevar a una capa virtual un plano físico y estático, no era el interés, tenemos que interaccionar con el tiempo real y, por otro lado, fuéramos capaces, como decía, de entender el impacto de esas políticas. Pues por ir ya al grano y el ejemplo, el caso de uso concreto, la ciudad de Málaga, al tener integrado todo ese conjunto de información y datos de edificios, de administración electrónica, de sistemas nacionales que tienen información sobre la ciudad de Málaga, nos planteó el alcalde un reto inicial, que es sobre el que estamos trabajando. ¿Qué ocurriría si se toma una política pública que es intentar, y digo intentar, redirigir el flujo turístico en la ciudad de Málaga desde el centro, que está saturado, como casi todos los centros de nuestros destinos nacionales? ¿Qué impacto tendría en su ciudad? ¿Qué impacto tendría si redirige el flujo de turistas a una zona que están empoderando, que están generando museos, el Polo Nacional de Contenidos Digitales está allí, el Museo Ruso, en fin, está generando una oferta cultural? Dice, bueno, ¿qué ocurriría si yo redirijo? ¿Qué impacto tendrá a nivel, inicialmente lo que estamos midiendo, a nivel de sostenibilidad, consumos energéticos, consumos hídricos, generación de residuos en este modelo? Para eso entendemos nosotros que es para lo que vale, la pregunta que hacemos antes, un gemelo digital. Si yo voy a tomar una decisión, voy a cambiar otro de los ámbitos que vamos a empezar a trabajar con ellos ahora, es intentar cambiar ese modelo de movilidad de la ciudad de Málaga. ¿Qué impacto va a tener? ¿Qué consecuencias? ¿Cuántas hipótesis se pueden plantear en esas decisiones? Otro que, le doy aquí, lo han mencionado antes algunos compañeros, el de seguridad de emergencias. Lamentablemente Valencia fue la comunidad o la ciudad más damnificada, pero Málaga también lo fue, no tuvo tanto impacto, pero Málaga es una ciudad que suele padecer constantemente las avenidas y los desbordamientos y le genera un impacto muy alto. Y entonces vamos a empezar ahora también a trabajar, que luego lo contaré en detalle, ese caso de uso, pero porque entiendan un poco dónde en el ámbito de la ciudad el gemelo digital está empezando a tener aplicación, las infraestructuras, las redes y sobre todo otro también que es el modelo urbanístico de las ciudades. Hasta ahora la planificación de las ciudades ha venido siendo en base a un modelo estático, los arquitectos lo conocen bien, planes generales de ordenaciones urbanas, que en muchos casos quedan desfasados cuando la ciudad va evolucionando y creciendo y no se adapta a esa realidad. El gemelo digital aspira a hacerle entender al urbanismo cómo está evolucionando la ciudad y cómo va a evolucionar para que tome decisiones más dinámicas y no tan estáticas. Como les decía, de aplicación, que suele ser lo más visual, me voy a ir. Este es un ejemplo, es una fotografía de unas simulaciones que se están empezando a hacer en ese ámbito, como les decía. Y aquí está, que esto me debería dejar aquí. Debería dejar, no sé si esto tiene sonido. Les voy contando sobre la marcha. Las chinchetas rojas, por llamarlo así, son las viviendas turísticas que están censadas en la ciudad de Málaga en registros oficiales, ¿eh? No hablamos de Airbnb ni de las que no son legales. Esos son los datos de los edificios que están fluyendo de los sensores que les mencionaba, conteo, consumo de agua. Esta es la parte que mencionaba antes del uso y la afectación del suelo, el posible uso. Lo que ven en azul son las redes de saneamiento y abastecimiento de la ciudad de Málaga, donde tenemos datos constantes y a tiempo real de las variaciones a nivel de sectores, polígonos e incluso de edificios. Esto se menciona antes, la importancia, voy a parar aquí un segundo, la importancia
que tiene el BIM integrado dentro de, un ejemplo complementando lo que decía el compañero, ¿no? Dentro de la simulación de gemelo digital. Si tenemos los datos de un edificio en un gemelo digital de la ciudad, tenemos sensores y sabemos qué nivel de ocupación, qué es lo que estamos midiendo, cuántas personas, por dónde se mueven, cuánto consumen, cuál es la calidad del aire, nos ayuda a tomar decisiones, o les va a ayudar a la ciudad de Málaga a tomar decisiones mucho más analíticas que si el edificio fuera una caja negra donde solo supiéramos que hay más consumo o menos consumo, sino que nos ayudara a entender dónde se están produciendo, ¿no? Además, ahí también tiene una aplicación en el tema de seguridad de emergencias importante, que es la de la actuación de los bomberos, como medimos dónde están las personas a través de los dispositivos móviles dentro del edificio, puede hacer actuaciones más dirigidas en el caso de un incendio o cualquier tipo de afectación. Decía que la integración del BIM en el gemelo digital del territorio es fundamental para entenderlo. Esto que verán ahora es de los primeros datos, cuál es el comportamiento respecto de la serie histórica que tenemos de los consumos de agua, esa afluencia de mayor turista en determinados espacios, que estos son los museos, y cuál es el incremento que se produce a tiempo real, ¿no? Respecto del patrón de comportamiento habitual. Esta es otra parte importante que va a ayudar mucho, que son, y me paro aquí, las alertas. Estamos haciendo actualmente también, derivado también por desgracia de la DANA, se determinaron determinadas necesidades que desde la tecnología no estábamos siendo capaces de responder o ayudar al ciudadano. Estoy muy de acuerdo con lo que se decía antes, dice, la Unión Europea está situando a ciudadanos en el centro porque parece que llevamos muchas actuaciones de ciudades inteligentes, territorios inteligentes, pero no estamos siendo capaces de llegar a esa mejora de la calidad de vida y a esa apreciación del ciudadano. Pero además Red.es ha hecho un análisis por toda España y los datos son demoledores. No estamos siendo capaces de trasladar esa bondad y ese beneficio de la tecnología al ciudadano o al turista. Y aquí lo que estamos haciendo, estos en este caso son las alertas que hay de polución, como lo decía, de cualquier naturaleza que podamos generar. Y estamos también, como les decía, derivado de la DANA, surgió una necesidad perentoria, que era, la integración de los datos en el 112 de las alertas que se estaban produciendo y ser capaces de generar más canales que llevaran a una capa de visualización donde se estaban produciendo esas necesidades de actuación, porque estaba colapsado el teléfono y decía, oye, generar canales alternativos. Y por otro lado también favorecer, una semana después, había personas mayores en sus domicilios que seguían teniendo necesidad de que alguien acudiera a ayudarlos porque estaban entrando a través de una página web que no sabían manejar porque eran personas con una interacción con lo digital menos, no la tienen, necesitan ese cambio, y es una integración speech to text, inteligencia artificial más generativa, a través de WhatsApp, para que puedan enviar una solicitud y se pueda representar en el territorio esa necesidad, dónde se produce y con qué características, para complementar la actuación de los servicios de emergencia o de asistencia. Esa es una de las novedades que incluye. Buenos días. Hay una tubería de agua rota en la calle Concejal Muñoz Cervan. Su incidente ha sido registrado, no se ve, está marcando, y como ven ha levantado ahí una alerta. Pues hay multitud de aplicaciones que nos van a ayudar a esa, y para que para mí es un concepto muy importante, el concepto de la unicanalidad, la interacción con la mejora del ciudadano con su ciudad. Tenemos que ser capaces, y esto parece que es una de las vías, de simplificar esa interacción del ciudadano con la ciudad para alimentarse y relacionarse con ella. No recurrir y ahora les contaré un proyecto que tiene Málaga muy interesante sobre eso, que une también el Cityverso para cambiar esa experiencia del ciudadano con la ciudad. Termino con esto. Estos son ya simulaciones que se han ido realizando a futuro, de qué va a ocurrir ante ese redireccionamiento. El porqué, creo que ha quedado claro, si tienen alguna pregunta de la naturaleza del proyecto, el porqué de la realidad virtual en todo esto es porque estos mismos datos que se estaban tomando, estas simulaciones en un plano 2D, no permitía a los gestores del territorio entender cuál era el impacto. Lo visual, lo inmersivo, genera una inteligencia en la decisión
tremendamente relevante porque ven la confluencia de determinados eventos o hipótesis en un lugar concreto. O esto que estamos trabajando ahora con Málaga de seguridad de emergencia, qué actuaciones de mitigación puedo yo llevar para una avenida o un desbordamiento y cuál es el impacto que va a tener esa solución de mitigación. ¿Me interesa o no me interesa? Y Antonio, que viene de Veolia y todas sus sociedades, sabe a qué me refiero, ¿no? Esas actuaciones, yo antes de hacer un muro de contención, antes de redirigir un cauce o un canal, tengo que entender cuál es el comportamiento que va a tener. Para eso vale un gemelo digital, para eso vale la simulación y para eso vale la capacidad inmersiva. Y termino con esa referencia también a Málaga, un proyecto de compra pública e innovación que se ha lanzado recientemente, nosotros estamos dentro se llama el Málaga Abierta. Es decir, Málaga ha entendido que el Citiverso tiene que ayudarle a mejorar la experiencia del ciudadano con la ciudad, porque actualmente Málaga, como todas las ciudades de España, tiene 150 sistemas de información o portales para que un ciudadano se relacione con su ciudad. Y ha dicho, bueno, espérese, a ver si es que con esto de un asistente virtual o un no me sale la palabra, no es un chatbot, no es un agente, ahora me saldrá. Es decir, esa interacción, una unicanalidad, interacción, elimina... Una ventanilla única, pero no me sale ahora el nombre concreto, disculpadme. Con una capa de identidad digital única, que también es un concepto de Unión Europea que ahora mismo se extiende mucho, es decir, ¿por qué tengo que andar registrándome en 150 sitios si a través de determinadas tecnologías, blockchain y demás, puedo generar esa identidad digital única? Y sobre todo, generar esa experiencia inmersiva, el uso del gemelo digital, tanto la puesta en valor de los recursos turísticos de la ciudad de Málaga, que es un primer caso de uso, parece muy relevante, y sobre todo para ayudar a entender al ciudadano cómo la inteligencia de lo visual, de la geolocalización, del X y Z, me ayuda a entender mejor esa relación con la ciudad, cuántos expedientes tengo, cuántas denuncias, dónde están mis notificaciones, y hacerlo a través de esa experiencia más virtual que parece que ayuda a hacerlo mucho más eficiente. Solo querría terminar con todo esto es muy bonito. Yo represento a la industria, represento a mi compañía, pero me gustaría también poner en valor o poner en situación el reto, es la gestión del cambio. La gestión del cambio en todo este tipo de iniciativas es fundamental. No podemos aspirar en la industria tecnológica, en muchas ocasiones somos tan ambiciosos que pensamos que dentro de 10 años tiene que ser el mañana. Tenemos que ser capaces de generar esas herramientas más que generen mayor llegada a la ciudadanía, que les permita facilitar ese cambio en esa transición a los ciudadanos y a los gestores de los ayuntamientos, que también están muy necesitados de que ese cambio se produzca de manera pormenorizada y no sature, porque a día de hoy en muchos de los retos que hay dentro de los ayuntamientos es la saturación de iniciativas y de proyectos que por desgracia hace que se queden en el camino. Juan José, por mi parte. Pues muchísimas gracias, Emilio. Gracias. Mientras os incorporáis el resto de miembros de la mesa y vamos a proceder a abrir el turno de preguntas, una reflexión sí que me gustaría hacer en torno a las tres ponencias. Fijaros, recogiendo un poco el guante de lo que hemos estado hablando en el coffee break, una de las cosas que se me ocurren precisamente es que a lo mejor estos tres magníficos testimonios, ponentes y expertos estarían llamados a trabajar juntos, ¿no? No sé si lo veis igual que yo, pero parece que iba de suyo, ¿no? Estaban bastante integrados. Lo único que se me ocurre poner en el centro, y ahí yo creo que, perdón, un poco vosotros, por aquello de que os dedicáis a los recursos humanos, ¿no?, es poner al ciudadano en el centro. Si lo ponemos en el centro, tanto a la hora de reducir los costes energéticos y la conservación de sus espacios públicos y privados, ponemos la capa de previsión y gestión. Mirad, estabas hablando, Emilio, del tema de las emergencias. Una de las cosas que necesitamos en toda implementación de toda tecnología, yo siempre uso el modelo de ponerse las gafas del otro. Si nos hubiéramos puesto las gafas de los otros, en los comités de emergencias, después de la Dana, yo estuve desde el día 2 hasta el día 20, todos los días,
desde las 7 de la mañana hasta las 6 o 7 de la tarde en el Ayuntamiento de Paiporta, todos los días, como voluntario. Las reuniones de crisis se hacían a las 8 de la mañana, alcalde, concejal, emergencias, UME, bomberos, policía, Policía Nacional, Guardia Civil. Habíamos pues como mínimo 10 cuerpos. El lenguaje era solamente ponernos de acuerdo en el lenguaje, a cómo llamábamos a cada cosa. Cada uno tenía su propia taxonomía de los fenómenos que había que arreglar. Precisamente el único integrador, por así decirlo, eran los de la UME, era el Ejército, porque claro, ellos tienen ese expertise. Así que tienen las taxonomías de todos y la suya propia. Entonces, cuando uno decía, bueno, es que lo que tenemos que hacer con esto, y entonces ellos categorizaban bien, a tal punto que en el segundo día les dimos las llaves de la gestión. Le dijimos, o sea, entra, pero entra cuanto antes, ¿no? Ojalá ese modelo se hubiera podido repetir, lo decíamos antes, con el tema de la normativa, ¿no? Al final, por muy buena que sea la solución, y tú estabas hablando, Emilio, por muy bueno que sea la solución, llegas al ayuntamiento, le estás ofreciendo la panacea, la solución de sus problemas y no tiene tiempo. O sea, es que no le dices, pero mira, en la CPI que en Comunidad Anciana tenemos la mayoría catalítica, después de darnos cuenta de que no había manera de colocar proyectos de CPI porque los equipos de las administraciones que tienen que colaborar, no te digo ya comprar, ¿no? Pero colaborar no están disponibles. Entonces hemos hecho con la catalítica decir, mira, te vamos a hacer un llave en mano. Es decir, solamente te vamos a hacer la consulta previa, ya tenemos el reto, ¿vale? Vamos a buscarte la solución, te vamos a implementar administrativamente todo y te vamos a pagar el MVP. ¿Para qué? Para que no me digas que no. Bueno, pues aún así, que os habla, llevo 1 mes y medio con el maletín de vendedor, consellería por consellería, y he cogido 2 proyectos, 2. Y mira, si hay retos sobre todo para entrar, como siempre, la innovación siempre es incremental, casi siempre ataca, aunque no lo veamos, a los costes. Ellos están llevando este proyecto tan interesante de orientación académica. Los últimos datos que yo tenía es que cada plaza en una universidad pública año alumnos son unos 9.000–10.000 euros. La tasa de deserción y de cambio de titulación es altísima. Multiplicar por 10.000 euros, solamente eso, simplemente porque no somos un país, me atrevería a decir, un continente, pero que después de 11 o 12 años de instrucción académica llegamos al examen final, a la famosa EBAU, y cuando los periodistas les entrevistan, ¿y qué vas a cursar? No sé, depende de la nota que saque. Bueno, esto es un fracaso con una F que cuando lo ves en términos monetarios dices, pero ¿hay alguien ahí detrás, no? Bueno, pues este proyecto yo creo que puede ser muy potente. Bueno, pues abrimos turno de preguntas, no sé si las tenéis, yo tengo las mías. ¿Hay alguien por ahí ya con alguna pregunta en el público? Pues sí, si nadie tiene, la tengo yo. Bueno, sobre todo muchas gracias porque fue muy interesante. Y tengo una pregunta abierta para quien quiera contestar. Las potencialidades parecen claras de los gemelos digitales y todo eso, pero lo que no tengo claro es el coste de todo eso, de desarrollar un sistema así en un tamaño muy grande. Por ejemplo, una ciudad. Necesitamos muchísimos datos, necesitamos alguien que construya el gemelo digital. Pues entonces, a la hora de construir todo eso, ¿cuánto tiempo y cuánto dinero tenemos que invertir más o menos en construir ese sistema en una ciudad, por ejemplo, en Málaga? Que me imagino que la cantidad de datos que necesitamos es increíble, y también de potencia de computacional y todo eso. Pues yo, por la simple referencia en cuanto al tiempo, yo no me preocuparía por el tiempo, porque esto aspira a ser
Le decía que en la industria tecnológica somos los primeros que queremos inventar modelos de innovación tecnológica cada 2 años. Yo eso me niego, quiero ser más humanista que todo eso y quiero entender que hacemos sistemas o desarrollamos soluciones que impactan y que tienen cambio. Y eso no se hace de un día para otro. Y menos sistemas que, como decía al principio, aspiran a ser de propósito total, que aspiran a ser soporte a la gobernanza y la planificación de un territorio. Cambiar un paradigma no se debería hacer, al menos, no digo no se debería hacer de un día para otro, porque generalmente no va a salir bien. Fíjate que ese reto que manifiestas tú, desde luego, hacen falta datos. Hablamos antes con Antonio, España está teniendo una política que es europea, evidentemente, la de los espacios de datos, que van a ayudar a contribuir mucho a tener esos volúmenes de datos necesarios y esa naturaleza de datos necesarios, porque a día de hoy existen, pero están muy desagregados. Mencionamos el dato del turismo, generalmente están en manos de la industria turística privada, que quiere cobrar por sus datos, y no hay un modelo económico, que parece que es el del espacio de datos, que quiere ayudar a que la política pública impulse esa transacción y ese conocimiento. Eso a nivel de datos, pero ahora que he mencionado antes, Juanjo, el tema de la semántica, el día de la actuación o los días de la actuación, en el tema de datos, la interoperabilidad es clave. La semántica y las ontologías son fundamentales a la hora de entender y ser capaz de entender lo que me está viniendo, qué es lo que viene, cómo se llama y qué valor tiene y qué conjunto de datos puedo seleccionar para responder a un tema concreto. Y eso que mencionaba antes, yo soy vocal del CTN 178, esa intervención inicial que hacía de que España es un modelo y una referencia en cuanto a la interoperabilidad técnica y semántica, las ontologías definidas. La primera norma de semántica turística del mundo es española, del CTN 178, es decir, es un proceso arduo y con mucho labor, y ahí es donde colaboran mucho lo público y lo privado, y donde es clave para que estos conceptos aspiren a ser escalables. Y por último, por terminar, esa que mencionaba, la de la escalabilidad, actualmente parece, nosotros estamos en un proyecto de I+D, empezar a utilizar técnicas de compresión, realización de cuántica para comprimir esos modelos, esos conjuntos de datos. Yo también, mi equipo de innovación, para ser capaces de ser más eficientes, más escalables y que sean sostenibles. Porque, como decía antes, uno de los retos parece ahora en todo este uso masivo de datos y de explotación, la sostenibilidad tanto energética como económica, ¿no? Eso por mi parte. Antonio quiere añadir. Sí, yo sobre el coste y que se tarda. No llega. Bueno, sobre... Sí. Gracias. Bueno, pues sobre el coste y que se tarda. Nosotros en el caso de la Universidad de Alicante, que es como un pequeño pueblo, al final aquí somos 30 y tantas mil personas, 58 edificios, recuperábamos la inversión en 3 años. Lo que pasa es que hay que cambiar la forma de pensar, sobre todo la parte de la administración, ¿no? Y es que ahora invierto y luego recupero. Entonces, si yo hago un plan trianual en el que modelo todos los edificios del campus, les pongo sensores y simplemente estamos hablando solo de tiempo de personas, recuperar la inversión, pues yo creo que no es complicado. Cuando ya te pones a hablar de otras cosas a escala ciudad, bueno, pues digamos que los beneficios son mucho mayores, pero claro, tenemos que cambiar la forma de pensar, ¿no? O sea, no es que ahora estemos haciendo planes a 4 años de cosas que me voy a gastar, sino es que voy a hacer un plan a 1 año que dentro de 4 lo tengo amortizado. Y eso yo creo que es una asignatura pendiente de las administraciones a la hora de la gestión de algunos recursos, no todos, ¿no? Pero el hecho de que, vale, pues ahora necesito un equipo de técnicos que me monitorice, que me modele, que me ayude a pensar, y cuando ya tenga el modelo solamente tengo que mantenerlo. Entonces es la curva que he contado al principio, la de Malnire, es que aquí hago un pico y luego me dedico a vivir, mejor dicho, o sea, a gestionar. Y ya no tienes ese esfuerzo inicial económico. Entonces, si se hace un plan de negocios como hace una empresa, o sea, si Emilio en su empresa primero invierte, luego quiere réditos, pues esto es igual. Entonces, dependiendo del beneficio que vayas a tener, que a escala municipal es tremendo, pues me puedo permitir el lujo de invertir. Bueno, pues yo, ¿alguien más? ¿Tenemos alguna intervención? Empiezo yo con las mías y para compensar la mesa voy a preguntarle a los compañeros de la UPV cómo podemos hacer, me interesa mucho este proyecto último que habéis mencionado, cómo podemos hacer estando en una facultad, estando en la universidad, con esta tecnología que vosotros implementáis, que haya un menor abandono de los estudios y, en su caso,
por lo menos también, ¿no?, atacar el tema de acertar, por así decirlo, ¿no? Acertar en mi pasión con mis habilidades y mis preferencias y conseguir unas mayores tasas de acierto en no solamente egresados o graduados académicos, sino personas que estén motivadas luego para desarrollar eso que han aprendido en la universidad, ¿no? Muy bien. Nada, pues muchas gracias, Juanjo, por la pregunta. Pues mira, os voy a contar mi ejemplo, por ejemplo. Yo creo que es muy claro. Yo soy ingeniero, yo estoy en el Politécnico, estoy en Maristas, que es un colegio de allí de Valencia, donde prácticamente si no estudias ingeniería no eres un buen alumno. Maristas hay una inercia que es muchos padres ingenieros llevan a sus hijos, en mi caso no era así. ¿Qué es lo que pasó? Pues seguramente la mitad de mis compañeros de clase no acabaron la ingeniería. ¿Por qué? Pues porque iban porque papá les dijo que tienes que ser ingeniero como yo y te lleva a Maristas y tal. ¿Por qué? Porque no había un conocimiento, primero, de lo que yo quiero hacer, segundo, de lo que me va a ofrecer esa carrera y lo más importante, luego, qué haré cuando acabe esa carrera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos un reto muy bonito por delante que creo que las nuevas tecnologías nos pueden ayudar, que es, primero, saber mucho mejor conocer a la persona, cuáles son sus inquietudes. Segundo, orientarle en qué creemos que le puede poner y en eso la XR, la IA, nos puede permitir ponerle la piel de lo que serás si acabes estudiando esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hacerle ver que igual si estudias una carrera como mi ingeniería y haces un doctorado, pues igual acabarás dando una charla como la que estoy dando yo ahora. ¿Te gusta eso? ¿Te motiva? Buah, pues a mí sí, a mí no. Bueno, eso sería una información que seguramente a la mitad de mis compañeros que abandonaron, si lo hubieran tenido, pues igual hubieran decidido pues no ir al Politécnico, aunque papá me lo dijo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el reto que queremos abordar en este proyecto, que es hacer una plataforma muy escalable, que es la gran ventaja también que tiene la IA y las nuevas tecnologías, que nos permiten atacar de forma online a mucha gente, para conocer mejor a quién tengo delante, conocer no solamente sus aptitudes hard skills. Está muy bien que sepas de matemáticas, pero manejas bien el estrés, porque igual ciertas titulaciones luego la penetración profesional que vas a tener que manejar reuniones con un estrés elevado. Exacto. Igual tú no tienes ese perfil. Y eso es a lo que tenemos que ir ahora, ¿no? ¿Sabes contar las cosas con emocionalidad, por ejemplo? ¿Sabes transmitir? ¿Tienes empatía? Estos son aspectos que medimos en el instituto y que para mí son la clave hoy en día del éxito o fracaso, muchas veces profesional, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a jugar un rol muy importante y eso es lo que queremos hacer en este proyecto, que bueno, pues mira, la verdad es que tenemos ahí un apoyo de la Generalitat en ese aspecto, estamos muy contentos porque es un proyecto que tiene que surgir desde las instituciones junto con nosotros, ¿no? Es que atacamos dos frentes, ¿no? Ciudadanos graduados felices que van a finalmente a tener un nivel de desempeño alto y por lo tanto de una empleabilidad mayor, y dos, los costes. No hay que olvidarlos, los costes, ¿no? Antes de ayer fui miembro del jurado de los premios NTT Data a nivel nacional, aquí en EDEM, en Valencia. Simplemente por las habilidades que decías, las soft skills, lo importantes que son, ¿no? ¿Ganó el mejor proyecto? Bueno, ahí había discusiones. Es verdad que había 3 finalistas muy buenos que tenían que ver todos, obviamente, con la tecnología, pero estaba claro que los proyectos, si alguno quiere ser emprendedor y transmitir una captación de fondos, una ronda de inversión, que se lo deje al que mejor transmita. Porque había 2 proyectos muy potentes desde el punto de vista técnico que sufrieron una valoración brutal cuando tenías que ponderar el speech en sí mismo, cómo transmites la idea. Bueno, pues eso penalizó a un proyecto súper potente y estas habilidades, pues desgraciadamente no nos las enseñan o no hay tiempo en las escuelas o en la universidad. Pero como os decía, si yo tengo la ocasión de ponerme unas gafas con unos compañeros y simular que estoy en un juicio real reclamando un procedimiento de patente contra una compañía, defendiéndolo ante el Tribunal de Marcas, y tengo a las partes, tengo al juez, tengo al secretario, pues hombre, de momento ya puedo saber si me siento cómodo ahí o no y qué nivel de desempeño y de cómo me desenvuelvo en esa experiencia real inmersiva, ¿no? Bueno, los americanos lo hacen cuando vas a ocupar. Yo cuando entré hace 20, y esto es hace 25 años,
Cuando yo entré en ONO, en Valencia, precisamente, después de la entrevista primera, la segunda fue un roleplay simulado, donde entró un tipo allí pegando gritos, que se ha caído no sé cuántos y tal, no sé qué. Bueno, hicieron allí, pues eso, una simulación de que estaba pasando algo a la compañía. Era mentira, pero claro, cuando se va aquel directivo dentro del despacho de la jefa de la asesoría jurídica, la pregunta siguiente es: bueno, Juanjo, disculpa porque bueno, esto es el día a día de la compañía. Como has visto, pues hemos tenido un problema grave con una intervención de no sé qué. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Yo tendría 20, yo qué sé, tenía algo de experiencia. Pues le eché valor y me cogieron, ¿no? Pero por ahí van los tiros. Os hablo de hace 25 años, ¿eh? O sea que, bueno, ¿tenemos que cortar? ¿Sí? Bueno, pues nada, oye, me sabe fatal porque al final, bueno, ya que he venido, bueno, pues oye, agradecer, tener un panel de expertos de esta categoría. Yo creo que raras veces podemos traerlos aquí a Alicante. Agradecer vuestra presencia, a Moisés, que tampoco no ha podido finalmente venir, pero bueno, ha sido bastante interesante. Y nada, espero que me volváis a invitar otro día y ya vamos a la comida, ¿no? Seguimos charlando la comida, perfecto. Bueno, pues gracias a todos. Gracias. Buenos días.